Us presento Fernando de la Rosa, fundador de Fox Eyes School i exalumne de l'Escola L'Horitzó. Avui ens farà una xerrada que es titula El futuro del trabajo y el futuro de la educación. Moltes gràcies. Gracias. Vale. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo tengo que decir que estoy profundamente emocionado. Yo estudié en esta escuela, estudié 4 años increíbles, los 4 años que van antes de la universidad. Un momento súper importante en la vida de cualquier persona, eliges qué vas a ser. ¿Sí? Y quiero tener un segundo para dar gracias. Gracias a la escuela, por supuesto. Gracias a mis padres, que básicamente tomaron una decisión muy difícil y es meter a los niños en un colegio de enseñanza experimental. Creo que hay que ser valiente para hacer apuestas de exploración. Y el tercer agradecimiento es gracias a los profesores que me acompañaron, algunos están por aquí. Gracias por la paciencia, yo en aquel momento era disléxico, muchos tics, muchos tocs. Gracias por la paciencia, el señor Joan allí donde estéis, muchísimas gracias. Dicho esto, me gustaría hoy hablar de básicamente el futuro del trabajo, el futuro de la educación. Y lo primero es, necesitamos cambiar la forma de pensar. Y para esto, durante mucho tiempo hemos pensado que la educación era como una línea industrial, un proceso lineal donde tú metes a los chavales en parvulario, los van dando forma primero en primaria, luego en secundaria, luego van a la universidad, luego hacen un máster y ya entran en el mundo del trabajo. Todos lo hemos pensado así y creo que es un pensamiento erróneo. Este pensamiento nos ha llevado a ir toquiteando cosas de esta línea industrial y de repente hay cosas que no funcionan. De repente quitamos una asignatura y ponemos otra y vamos haciendo pequeños ajustes. Y lo que está ocurriendo es que básicamente el sistema está empezando a vibrar y está empezando a generar fricciones y no entendemos muy bien, pero es porque lo pensamos mal. Creo que la manera más sencilla de pensar en educación es pensar en el viento. ¿Qué es lo que pasa en el viento? Pues básicamente es un tema muy complejo. Es lo mismo que pasa en la educación. ¿El viento lo podéis predecir? No. ¿Podéis predecir que mañana por aquí va a pasar algo? No. Hay mucha gente que estudió conmigo y no han tenido la misma suerte, la misma fortuna. Hay un montón de variables que inciden en la educación de cada uno. Incide la familia, la responsabilidad individual de cada uno, la suerte, la cultura. No sé, hay un montón de elementos diferentes que inciden y hacen que no podemos entender el sistema educativo si no entendemos la complejidad a la que estamos expuestos. Con lo cual creo que el primer punto sería, dejemos de pensar a nivel industrial como una cosa que es secuencial y empecemos a entender lo complicado que es esto. No podemos delegar la responsabilidad del sistema educativo en las escuelas. Depende de la sociedad, depende de las familias, depende de muchísimas cosas. Dentro de toda esta corriente, cuando lo interpretamos como viento, hay algo que incide mucho y es que básicamente durante mucho tiempo hemos pensado que si estudias, y estudias bien, tendrás trabajo. Hay una corriente que a día de hoy arrastra y es para entender el futuro de la educación deberíamos de entender el futuro del trabajo. Para eso, creo que cualquiera de los que estáis aquí entenderéis que si queréis empezar a buscar trabajo hay 4 alternativas. La primera es hacer una oposición y entrar en la administración pública. La segunda es montar una empresa o meterte dentro de una empresa. La tercera es trabajar por libre. Tú en tu casa o conectado con un grupito de amigos y básicamente pues buscándote la vida. Y la cuarta opción es no trabajar. Hay estudios hoy en día que ya nos dicen que el 40% de la población en Estados Unidos para el año 2020 trabajarán por libre, es decir, en casa, conectados. ¿Sí? Y creo que esto se está moviendo solo, ¿sí? Y creo que esto no estamos muy preparados para entenderlo. Nuestro sistema educativo no está diseñado para ello y tiene unas consecuencias gigantescas. La primera consecuencia que creo que deberíamos de entender es qué significa trabajar por libre, qué significa un profesional independiente. Pues hay tres opciones. La primera es ser un súper reputado, un golden talent, que es un tío que sabe un montón de una cosa. A día de hoy, el que sepa mucho de Big Data Science y temas de predicción y analítica, tiene trabajo. Hay 4 tíos que saben de esto en Barcelona. ¿Tienen trabajo? Así. Se los quitan de las manos. ¿Cuál es la clave de ese talento? Estar súper al día y en aquello que quiere el mercado aquí y ahora, profundizar y ser los mejores. ¿Podía alguien en el sistema educativo predecir que este iba a ser el puesto más demandado a 10 años vista? La respuesta es no, ni de broma.
no lo sabía nadie. Pero es gente que ha sabido de una forma muy rápida y muy ágil aprender algo muy concreto en un corto periodo de tiempo y ser muy empleable. El segundo es ser un white talent. ¿Cuántos arquitectos ha salido de la universidad que a día de hoy no se dedican a construir casas? Un montón. Gente que se ha tirado 9 años estudiando y los contratan ¿por qué? Porque son buenos gestionando proyectos complejos. Construir una casa es algo muy complicado. ¿Sí? Requiere de coordinar equipos, requiere de materiales, requiere de sincronizar cosas y a día de hoy se contrata gente por las habilidades que tienen. ¿Sí? Y el tercer elemento es los blue talent, que se le llama, que es básicamente gente que está fuera del mercado, que tiene una posición en el mercado de trabajo precaria. ¿Quiénes son? Aquellos que se han quedado fuera. ¿Cuántos diseñadores gráficos conocéis que trabajan de freelance e intentan buscarse la vida? ¿Sí? Que básicamente el Photoshop les cambió el trabajo. Un software les cambió la manera que podían llegar a desarrollar su trabajo y hay muy pocos que se ganen bien la vida. ¿Qué hacen? Pues bueno, buscan lo que hay. Conductores de Uber, ¿sí? Se van transformando, intentan reinventarse. Ese, señores, es el futuro del trabajo y ya está aquí, ya lo sabemos. Hay cosas que cuando oyes esto te queda un poco incómodo. Y es normal, porque tenemos una cosa que se llama la brecha generacional. Mis padres pensaban en el trabajo y decían, hijo, haz una oposición o trabaja en una empresa y te irá bien. Lo normal en su época era tener un trabajo. Mi generación ha normalizado otra cosa. Hemos pasado por diferentes empresas y cada vez que cambiábamos de trabajo, cada vez que cambiábamos de empresa, mis padres se preocupaban, les incomodaba. ¿Te irá bien, hijo? ¿Estás seguro? ¿Por qué no intentas quedarte un añito más? Igual te va mejor. Entre esos periodos hemos normalizado el vivir por libre. Nuestros hijos, dudo que trabajen en la administración, muchos de ellos, dudo que muchos de ellos trabajen en muchas empresas, la gran mayoría de ellos, por estadística, trabajarán por libre. Un alumno mío el otro día me decía, hombre, prefiero tener 6 empresas que me paguen 500 euros a una empresa que me pague 1.500 euros. Matemática de nivel 1. ¿Sí? Entonces tengo claro que el mundo del trabajo al que nos vamos tiende hacia eso. ¿Qué supone eso? Es un cambio radical. Cuando hablamos de radical no es de disruptivo, no es de que se rompe algo, es que volvemos a la raíz. De repente vamos a pasar ahora yo soy arquitecto. Cuando vas al notario te preguntan profesión y tienes que decir que eres. Esto ya es como un poco de otra era. Uy, esto va pasando solo, Iván. De repente vamos a dejar de decir yo soy, ahora estoy. Cuando una persona se redefine a sí mismo, cambia la base de la sociedad. Y el cambio que vamos a vivir es drástico. No solo eso, sino que de repente hay una ecuación que se está rompiendo. Del estudias tendrás trabajo y había una seguridad, ahora es estudias y igual tienes trabajo. De repente vamos a vivir en una sociedad donde la incertidumbre va a ser una constante y donde básicamente vamos a tener que rehacer una cosa que se llama el contrato social. ¿Vamos a poder mantener un sistema público de educación con este esquema? Dudo. ¿Un sistema sanitario? Dudo. ¿Un sistema de pensiones? Ni de broma. Entonces tengo la sensación de que vamos a tener que rehacer el contrato social que tenemos entre todos. Y eso cambiará todo. Dicho esto, cuando volvemos al viento me doy cuenta que hay un factor que lo está acelerando. Está acelerando un montón de cosas y se llama la tecnología. Y creo que muchas veces no entendemos la tecnología como tal. Todos en casa tenemos un robot. Algún tipo de robot que se mueve y hace cosas por un poco tontas, como limpiar el suelo. Si tú al robot le pones el móvil encima y haces que se alimente, de repente te puede organizar un almacén como los Kiva que tenéis aquí al lado, que lo que hace es organizar un almacén en base a la previsión de ventas de mañana. Sí, lo podíamos hacer los humanoides. Podíamos coger todos los datos, todo el histórico de toda la vida y empezar a organizar y decir, bueno, el almacén lo vamos a reordenar. Y mucha gente tendría que ordenarlo. Los robots inteligentes hacen más con menos y mejor. Pero no solo son los robots, porque claro, pensamos en tecnología y dices, bueno, esto es algo físico. A día de hoy todos tenéis un smartphone en la mano o en el bolsillo, vete tú a saber, que tiene un navegador. Es obvio que ninguno de los que estáis aquí enviáis mensajes por WhatsApp escribiendo en el texto. Esto es un poco antiguo. Dice Siri, escribe un mensaje a Carolina, que es mi mujer, diciéndole que todo bien. Y Siri te lo escribe y te lo envía solo, ¿verdad? Todos lo hacemos.
a día de hoy, que sepáis que ese mismo procesador puede crear una aplicación como la que tenéis al lado, que lo que hace es básicamente recopila tu perfil, te hace un conjunto de preguntas, analiza cómo te comportas en público y en privado, y el día que te mueres te permite despedirte de todo el conjunto de gente que tienes alrededor. Porque claro, hay gente que se muere sin haber tenido tiempo de despedirse. Hoy en día hay robots que te pueden llegar a sustituir a ti cuando te mueras, y seguro que muchos estáis pensando, hombre, si me sustituyen cuando me muera, probablemente me pueden sustituir ahora. De hecho, hay un estudio de la Universidad de Oxford que pone los pelos de punta, que dice el 47% de los trabajos en 30 años serán sustituidos por robotitos. Mola. La pregunta que deberíamos de hacernos aquí es ¿en qué vamos a ser mejores que los robots? La otra pregunta que hay algunos que estaréis pensando es ¿cómo mola? Voy a tener un asistente que va a hacer el curro por mí, voy a tener mucho más tiempo libre, voy a poder vivir mejor. ¿Sí? Entonces, la siguiente pregunta que deberíamos de hacernos es ¿cómo conseguimos recoger esos superpoderes cuanto antes? Tenéis un móvil que tiene superpoderes, ¿cuánto tiempo le dedicáis vosotros a aprender del móvil? Porque el móvil no es algo malo, es algo bueno, si sabes utilizarlo. Entonces, vamos por partes. ¿En qué somos los humanoides mejores que los robots? Básicamente, si lo pensamos, en el trabajo, pensar lo que hacéis y hay cosas que son repetitivas y hay cosas que dependen de datos. ¿Sí? Hay cosas que son repetitivas, cosas nuevas, hay cosas que dependen de datos y otras cosas que dependen de la intuición. Me queda claro que los robots son muy buenos en aquello que es repetitivo y basado en datos. Aquella gente que coge información, prepara una presentación, la envía por correo, pues ¿qué quieres que te diga? Un robotito puede hacerlo bastante mejor que tú, porque básicamente decir que una gráfica sube o baja, el robot lo sabe hacer. Lo que últimamente le cuesta al robot es interpretar aquellas cosas que son repetitivas y requiere intuición. Una reunión con todo el equipo. ¿Por qué fulano de tal ha dicho esto? El robot esto no lo acaba de pillar bien. No solo eso, sino los robots para solucionar problemas nuevos, esto les cuesta. ¿Sí? Y por último, a los robots, esto de imaginar y buscar algo que está mucho más allá, también últimamente les cuesta. Hay teorías que dicen que llegarán, por ahora no tanto. ¿Qué podemos hacer básicamente para poder ser mejores que los robots? Pues básicamente esto, deberíamos de ser mucho más humanos, deberíamos de primero conocernos nosotros más a nosotros mismos, algo que parece obvio pero no lo es. Hay la mitad de la sociedad hoy en día va en modo zombie por la calle y no se conoce a sí mismo. Deberíamos explorar la curiosidad como un elemento vital, deberíamos de entender la sociabilización y la diversidad y por último deberíamos de volver a la metafísica, que es aquello que no se puede explicar con la física. Deberíamos volver a la filosofía. Por otro lado, ¿qué deberíamos hacer? Hombre, para adquirir superpoderes enseguida nos vamos, ostras, ¿qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos de aprender a programar? No, no tanto. Enseguida nos vamos a conocimiento, ¿sí? Programación, robótica, impresoras 3D, ¿sí? Pensamos en los robots, pensamos en la tecnología como algo tangible, cuando a día de hoy hay un montón de habilidades que ya podéis desarrollar. Si todos los que estáis aquí podéis asegurar que aprendéis de los errores, seguro que en el móvil, una vez al año, os apuntáis básicamente aquellos 5 errores que no cometeré en el 2016, ¿no? 2015, y los habéis ido apuntando todos, de tal manera que tenéis una habilidad para no volveros a equivocar. Es obvio que lo hacéis así. Es obvio que la gente que trabaja muchas veces no hace falta que vaya a una reunión, sino se puede conectar a distancia. Tenéis servicios gratuitos para conectarse a distancia, ¿no? Fíjate que hay un montón de cosas que a día de hoy tenemos a nuestra disposición y que no las utilizamos con toda la potencia que tienen. Hablamos de las habilidades, pero para adquirir superpoderes hay otro elemento que es clave y es básicamente borrar lo antiguo. No, es que es muy importante que los clientes hacer las reuniones porque el contacto no se pierde. Vaya tontería nos hemos inventado. Sí, eso es porque no lo montas bien, porque no sabes estructurar bien y te has montado una barrera mental. Lo peor de todo, básicamente, para tener esos superpoderes es que también hay cosas que sabemos y que en verdad ya están desactualizadas y que ya no sirven. ¿Qué es lo que sabéis que ya no sirve? Es una pregunta muy fácil que de vez en cuando deberíamos de hacernos. Hay cosas que aprendisteis en la escuela que a día de hoy deberíais de desaprenderlas y tirarlas a la basura y que os hacen esclavos y no os permiten entender y adquirir esos superpoderes. Para poder ejemplificar lo que está ocurriendo en el sistema educativo, me sirve mucho esta imagen. Todos conocéis la isla de Pascua, todos conocéis lo que pasó allí, ¿verdad? Había un conjunto de... La tradición decía que había que hacer unas esculturas en un sitio, cruzar toda la isla para ponerlas en otro, y eso los dioses lo agradecían un montón. Para cruzarlo había que poner árboles. Y no había que ser muy listo para entender que los árboles iban a desaparecer en algún momento. ¿Creéis que no se dieron cuenta?
lo vieron venir. Vieron que empezaban a faltar árboles. Y ahí empezó el gran debate de vamos a reformar el nuevo sistema. Y ahí habían debates de es necesario explorar, ¿no? Es necesario arreglar lo que tenemos. Y básicamente hicieron las dos cosas. Hubo gente que se quedó y dijeron vamos a ver cómo podemos evitar que los árboles desaparezcan, y plantaron más árboles, pero el ritmo era demasiado rápido y iban desapareciendo cada vez más. Y otros que cogieron la barca y se fueron a investigar. Todos sabemos cómo acabó la historia. ¿Qué pasó? Colapsó, esa civilización desapareció, pero no desapareció porque los exploradores básicamente se fueron y no volvieron, desapareció básicamente porque cuando volvieron nadie les creyó. En la educación pasa algo muy parecido. Tenemos que tener la capacidad para poder explorar, y aquellos que encuentren algo, creerles y tener la predisposición para tomarles en serio y ser capaces de cambiarlo. Muchas gracias.